Durante estos días de vacaciones tenemos que estar alertas porque podría pasar cualquier emergencia y cómo nosotros debemos de abordar esta situación y principalmente a la persona que tuvo el accidente. Bueno, está con nosotros el doctor Gabriel Madriz que nos va a orientar. Doctor, ante una emergencia que podría ocurrir en cualquier lugar, ¿qué debemos de seguir para ayudar a la persona y no ponerla en riesgo? Buenos días. Claro, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Justamente cuando vamos ahorita a esta temporada de vacaciones, pueden presentarse muchos accidentes y muchos traumas, que lo ideal justamente, Rafael, es conocer qué tenemos que hacer. O sea, principios básicos, primeros auxilios básicos, no vamos a hablar de nada invasivo, sino vamos a asociarlo como si estuviéramos en una casa, en una fiesta, en una finca, ¿ok? Y lo primero que nosotros vamos a realizar, trajimos al simulador, ¿ok? Para simular un trauma en estos momentos. Evidentemente, nosotros nos vamos a encontrar a una persona siempre en el suelo, casi la mayor parte del tiempo, debido a que se cayó o tal vez tuvo un desvanecimiento o tuvo un trauma, ¿verdad? Que evidentemente va a estar en el suelo. Queremos saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Existe una normotecnia que a nivel médico uno tiene que valorar el ABCD de la escena, ¿ok? Cuando hablo de la escena, hablo del paciente. Lo primero que vamos a hacer es vigilar, número uno, la vía aérea, ¿ok? Creo que vamos a simular la emergencia, ¿ok? La vía aérea se va a proteger estirando o elevando el cuello cervical. Cuello cervical se trata de la parte posterior del cuello. O sea, doctor, tengo que meter la mano y jalar. Lo ideal, con mucho cuidado, porque también podemos producir traumas, ¿verdad? Inclusive podemos provocar que el paciente deje de respirar con solo la manipulación de el cuello. Entonces, tratar de meter, si no tenemos algo como esto que está acá, que se llama un cuello cervical, tratar de meter un paño o algo por el estilo que eleve un poquito el cuello cervical. ¿Ok? A nivel ya profesional, utilizamos lo que conocemos como cuello cervical. El cuello cervical, ¿verdad? No se encuentra en casi todos los lados, pero la idea, lo que va a gestionar esto, es un estiramiento, en este caso. ¿Ok? Y ahí usted lo sostiene. Correcto, y ahí se sostiene. Ok, doctor, digamos que no tengamos el cuello cervical, ¿cómo lo levanto? Para no jalarme una torta, ¿verdad? Sí, lo que yo les recomiendo es tal vez buscar un paño, por ejemplo, un pañito, hacerle un rollo y meterlo detrás del cuello. Jamás un almohadón. Jamás un almohadón y tampoco levantarle el cuello o la cabeza al paciente, porque ahí podemos producir algún tipo de lesión. Lo recomendado es solamente meterlo. Por ejemplo, doctor, aquí que estamos en una alfombra, ¿yo la podría enrollar y que le quede como levantado el cuello un poco? Sí, se puede hacer, nada más que hay que tener cuidado porque la cabeza le puede quedar guindando. Entonces, la idea es que quede la cabeza protegida, ¿ves? Que está aquí en la superficie del piso, y el cuello justamente manteniendo su posición anatómica. Claro. Doctor, una vez que estamos aquí, ¿en qué nos tenemos que fijar para darle información valiosa al 911? O sea, ¿cuáles son esos ABC para que ellos sepan y ojalá me auxilien rápido? Claro, importantísimo. Número uno, vigilar que el paciente esté respirando. ¿Ok? La ventilación es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos podemos acercar, ¿verdad? Y escuchar la respiración o simple y sencillamente ver expansión torácica. ¿Ok? Si el paciente no respira, 911 tiene que saberlo. Lo otro, la parte de la circulación por medio de los pulsos. ¿Ok? Si el paciente no tiene pulso, tenemos que informarlo a 911 también. Después la parte de hemorragias, como podemos ver aquí en el simulador, estamos simulando una herida en el antebrazo. ¿Okay? Entonces, al tener una exposición, ahí tenemos que acudir con otro material. ¿Okay? ¿Qué tipo de material? Algo para detener el sangrado. ¿Cómo que? ¿Qué le puedo poner? Porque Dios guarde un algodón, por ejemplo. En realidad, si estamos en la casa, es una emergencia. Podemos utilizar una camiseta o algo, pero siempre y cuando saber que esté limpio. Ahora, doctor, usted dice una camiseta, supongamos que la tenemos, ¿cómo la amarro para asegurarme que realmente le va a ser beneficioso al paciente? ¿A dónde se la pongo? En realidad solamente hacemos una hemostasia. Hemostasia es la detención de la hemorragia. Entonces vamos a colocar el paño encima o la camiseta encima de la herida para evitar de que el sangrado sea más abundante. Entonces, por ejemplo, yo tengo que amarrar la camisa o simplemente la pongo. Porque uno, ¿verdad? Cuando hay sangre uno se asusta y no sabe en qué lugar acomodarla. Si le hago presión, por ejemplo, al brazo. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Y eso se hace por medio de la exploración. Tenemos que vigilar, tenemos que ver. Si nosotros, no sé si la cámara lo puede apreciar, vemos hay hueso. Exactamente. Tenemos una fractura expuesta. Entonces, al tener una fractura expuesta, si yo voy a presionar duro,
de esta manera, voy a lesionar más ese hueso. Entonces, cuando nosotros vemos sustancia blanca, que puede ser hueso, vamos a tener que colocarlo muy superficial con el fin de, por decirlo así, empañar la sangre para que no salga más. Ahora, eso lo vemos así porque no está saliendo sangre, pero probablemente si eso estuviera ocurriendo tendríamos un charco de sangre, ¿verdad? Exacto. Que eso todavía es como más impactante. Pero normalmente siempre en las fracturas expuestas, Rafael, se va a notar el hueso. ¿Ok? Es muy visible, se va a ver blanco y la sangre va a salir alrededor del hueso. Doctor, como lo vemos justamente en la pantalla, ¿verdad? Lo presiono, pero si el hueso está quebrado, ¿cuánto tengo? O sea, ¿cuánta fuerza le pongo para no hacerle más daño o más dolor del que ya está sufriendo? Es mejor recomendar no hacer presión, solamente colocar el pañito, ¿ok? O la camiseta. Entonces vamos a hacer, digamos que mi mano es un pañito, una camiseta y vamos a colocarlo así, solamente, sin generar presión. Ahora, doctor, usted nos decía que debemos de fijarnos en la respiración, ya sea que nos acerquemos, escuchemos o que pongamos la mano aquí para ver que el tórax esté funcionando. Correcto. Pero, ¿qué elementos, digamos, nos debemos de fijar? ¿Debe ser una respiración continua, rápida? ¿En qué me fijo? En realidad, del paciente tenemos que identificar una respiración normal. La respiración normal es la donde el paciente no utilice músculos accesorios. Por ejemplo, si yo veo que el paciente cuando respira tiene un hundimiento, ¿ok? En la parte supraesternal, quiere decir que es una respiración que no es normal. Hay una deficiencia, ¿ok? Hay una insuficiencia respiratoria. Aquí, en esta parte. Exacto. Y también puede ser... se mueva mucho. Exacto. Incluso, por ejemplo, un niño con asma, siempre vamos a valorar lo que es la parte de hundimiento supraesternal o en músculos intercostales también. La respiración tiene que estar entre... normalmente 12 respiraciones por minuto aproximadamente, que es lo normal que deberíamos de tener todos. Claro, ahora, uno tiene que poner el dedo en la nariz, en la boca, o sea, lo toco, lo tengo que escuchar. Puede hacerse de diferentes maneras. Yo en lo personal recomiendo acercarse con la cabeza a la nariz del paciente, ¿ok? Ahí usted va a escuchar y va a sentir. Cuando usted respira, el aire al salir evidentemente va a chocar con su mejilla y ahí va a sentir que hay aire. Entonces sí es recomendado, yo prefiero 1000 veces acercarme con la cara. Ahora, digamos que la persona está inconsciente, pero ¿qué pasa si por el golpe todavía se está en movimiento, aqueja dolor, pega patadas? ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso tenemos que, primero, el paciente está consciente. Entonces, yo sé que es un momento muy complicado, es difícil, entonces tenemos que pedir la colaboración del paciente, ¿ok? Calmarlo, tratar de decirle, vea, estamos acá, ya le vamos a ayudar, para que él más bien no se agite más de lo normal, ¿ok? Si él se agita, evidentemente puede entrar en un síncope, que ya habíamos hablado de eso, que es una pérdida de conciencia, ¿verdad? Con el desvanecimiento, y eso puede complicar un poco el escenario. Doctor Madrid, ¿y la circulación cómo aseguramos de que esté bien mientras llega, por ejemplo, el 911? Ok, número 1, pulsos. Podemos ver pulso radial o pulso carotidio, ¿ok? En el cuello. Es más sensible y más fácil de palpar el carotidio. ¿Por qué? Porque es una arteria más gruesa. Claro. El radial también es sencillo. Y lo que tenemos que vigilar es que la frecuencia esté entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Cómo verificamos que esté bien el llenado capilar? En este caso, el llenado capilar lo vamos a ver por medio de la presión de la piel. Entonces, ¿ok? ¿cómo nos fijamos? Por ejemplo, acá, yo veo que este paciente quiero ver el llenado capilar. Voy a hacerle una presión en la uña. ¿Ok? Esto normalmente se va a ver blanco. Por ejemplo, si yo hago presión en mi uña, se va a poner blanca, pero se va poniendo rosada después. O sea, segundos. Exactamente, no más de 2 segundos, contamos en que tenemos un buen llenado capilar. Ahora, doctor, usted anda aquí también Sí. un botiquín, por ejemplo, si en la casa tenemos un botiquín y tenemos una herida expuesta, ¿cómo procedemos? Claro, con todo gusto les explico. Esto es una férula de inmovilización, ¿ok? Si nosotros suponemos que este paciente, en esa lesión que tiene en el antebrazo, hay una fractura, ¿qué vamos a hacer? Todos son supuestos, ¿verdad? Sí, todo simulado. Vamos a colocar la férula en la posición en la cual no se lesione o no se movilice. Por ejemplo, en esta manera. ¿Ok? Eso se fija sin generar tanta presión. O sea, como más o menos si lo pudiésemos hacer. Sí, claro, con gusto. Vamos a hacerlo de esta manera y mira que ahí medio se sostiene y acá lo que podríamos hacer, Rafael, es colocar lo que les dije, el trapito, la camiseta limpia, debajo de Sí, para esta que no tira. siga saliendo más Exactamente. sangre. Va a seguir saliendo sangre, pero por lo menos para ayudar un poco a la hemostasia, que es
la coagulación de la sangre. Ok. Cuando tenemos una herida tan grande, la hemorragia va a ser más amplia, va a costar más que haya una hemostasia. Entonces, eso nos puede ayudar a que disminuya un poquito más ese sangrado. O sea, primero la camiseta o el paño y después el inmovilizador. Correcto, esa es la manera correcta. Si, por ejemplo, nos vamos, aquí traemos un botiquín, si nosotros vamos a la parte más de primeros auxilios, claro. Si por ejemplo pasó en una empresa, que tenemos botiquines, vamos a tener lo que son las famosas gasas o apósitos. Entonces, esto se puede colocar, se puede hacer un vendaje, siempre y cuando no genere tanta presión. ¿Qué va a pasar? El sangrado va a ser tanto que posiblemente no se va a llenar. Exactamente. Entonces va a estar cambiándose muchísimo. Por eso es que yo recomiendo algo más grande. Existen vendajes o apósitos más grandes, pero a veces no los tenemos disponibles en casa. Ahora, Doc, usted dice desde el principio que eso no debe quedar muy apretado. ¿Cómo lo hacemos? Si tuviésemos esas gasas grandes, por ejemplo. Yo, en este caso, por ejemplo, aquí no andamos apósitos, pero esto, por ejemplo, nosotros lo podemos abrir. Permiso. Eso viene gasa, pero en rollo. Entonces, si fuera el caso, y tenemos una herida por acá, podemos hacer rollitos. Ah, ok, los pego todos para que sea como un pañito absorbente. Exactamente, entonces lo vamos a colocar en esta manera. Sin hacer demasiada presión. Sin hacer demasiada presión. Aquí ya no pega, pero creo que ahí se sujeta. Y ahí el sangrado debería disminuir. Ahora, esa es una técnica que acaba de salir, ¿verdad? Vemos que no hay tantísima presión porque cabe un dedo perfectamente, digamos. Exacto. Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque si yo genero mucha presión, Rafael, el hueso se puede lesionar más y tenemos estructuras vasculares, arterias y venas y nervios. Ahora, doctor, si uno está un día de campo, ¿verdad? Jugando fútbol en la finca, qué sé yo, en la plaza, y se cae y se raspa, por lo general de usted viene lleno de tierra y mucha gente dice, no, echémosle alcohol, ¿verdad? O limpiemos. ¿Eso es contraproducente? ¿Usted lo recomienda? ¿Qué hacemos? En realidad lo primero que tenemos que hacer es limpiar la zona. ¿Con qué se limpia la zona? Con agua y jabón. Si ya nosotros estamos, por ejemplo, en un bosque, no tenemos agua potable, no tenemos un jabón, pero andamos una botella de agua que estábamos tomando, la podemos utilizar sin ningún problema, pero siempre la limpieza tiene que ser con agua y jabón. Claro. Posterior, hay personas que, por ejemplo, me corto inmediatamente, la costumbre es me echo alcohol, No pasa nada, lo que pasa es que va a arder mucho. Claro. Y puede generar un poco más de complicación al momento de que el paciente, si está con dolor y le echamos alcohol, es como dice el dicho, ¿verdad? Es echarle limón a la herida, ¿verdad? Literal. Ahora, doctor, por ejemplo, en el mismo ejemplo, ¿verdad? Se cayó alguien jugando fútbol y, ¿verdad? Se cholló, como dicen. Correcto. ¿A dónde tomó el pulso? O sea, tomémoselo en los diferentes puntos que usted recomienda para asegurarnos que no nos estamos yendo por una cuestión de emoción, porque digo, uno también tiene la adrenalina del susto, ¿verdad? Sí, aquí en este caso, digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos algo sumamente serio, por ejemplo, una persona se cayó de un segundo piso, Entonces, acá vale más hacer una medición de pulso a nivel carotidio. ¿Por qué? Porque es donde más fácil lo vamos a sentir. En este caso, el paciente tiene una herida en antebrazo derecho. O sea, siempre me voy directo a la garganta primero. Sí. Ese es el punto 1. Número 1 en la garganta. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está en un paro cardiorrespiratorio, ahí es donde es más fácil determinar que no hay pulso. ¿A dónde pongo los dedos y qué debo sentir? Normalmente se colocan segundo y tercer dedo de mano derecha o mano dominante encima o superior al músculo esternocleidomastoideo, así se conoce, que es el músculo que tenemos en el cuello, que es sumamente más grande, ¿verdad? Y usted ahí puede palparlo. ¿Y qué siento? El brinco de la arteria, Es un brinco que genera, evidentemente, que hay un latido cardíaco. Entonces, después de eso, ¿a dónde paso? Después de eso, dependiendo. Si ya yo me aseguro que hay pulso ahí, tiene que haber pulso en el resto del cuerpo, siempre y cuando no haya una lesión. Por ejemplo, este paciente puede tener pulso carotidio, pero no puede tener o puede pasar que no tenga pulso radial. ¿Por qué? Porque tiene una fractura y está entre el pulso carotidio y el pulso radial. Entonces, este hueso pudo haber hecho una ruptura de la arteria radial y si yo llego y palpo pulso radial, pueda que no lo sienta. ¿Por qué? Porque la arteria está rota. Ahora, doctor, ¿cómo evaluamos la parte neurológica después de un accidente? La parte neurológica es lo más sencillo. Normalmente nosotros pensamos que tenemos que ir, revisar al paciente, etc.
Con solo estimular al paciente, con solo que el paciente responda, haga apertura ocular, o sea, mueva los párpados, responda, ya sabemos que tenemos un estado cognitivo adecuado. O sea, ¿ok? ahí no hay déficit neurológico. Ahí no hay déficit neurológico en el momento, pero tenemos que profundizar. Si yo quiero saber si el paciente está orientado, por ejemplo, yo le voy a preguntar al paciente, ¿dónde se encuentra? Si el paciente te dice, yo estoy en Japón en estos momentos, ¿verdad? Y sabemos que estamos aquí en el set, no hay una orientación en espacio. Si yo le pregunto el nombre y me responde otro nombre, sabemos que no hay una orientación en persona. ¿Qué pasa si me dice alguna cuestión como la que usted acaba de mencionar? Por ejemplo, si estamos jugando fútbol y dice que está en el centro comercial, ¿qué hago? En este caso, vamos a asociar que el paciente puede tener algún tipo de trauma en la cabeza. Por ejemplo, un trauma a nivel del cráneo, permiso, un golpe a nivel de cráneo puede pasar de que el paciente se desoriente. Entonces, usted le pregunta, señor, ¿dónde se encuentra? En el Estadio Nacional. ¿Ok? ¿Eso qué indica? Que puede tener algún tipo de trauma asociado intracraniano, como una hemorragia o algún tipo de obstrucción de una arteria. Entonces, la deficiencia de oxígeno en el cerebro puede producir esas alteraciones cognitivas y de memoria, de orientación, etcétera. Perfecto, él es el doctor Gabriel Madrid. Doctor, Mucho gracias gusto. por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y a seguir esas recomendaciones para que no pase más. Claro, espero que todo transcurra bastante bonito estas vacaciones. Así, ojalá Muy sea. amables. Maricris Rodríguez Rojas.